Los alimentos proporcionan nutrientes que tienen una o varias funciones fisiológicas o bioquímicas en nuestro organismo. Estos nutrientes por lo general se dividen en 6 categorías diferentes, que son carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales y agua. Nuestro cuerpo necesita diariamente cantidades abundantes de ciertos nutrientes, a los que llamamos macronutrientes, mientras que algunos pueden ingerirse en menor cantidad y los llamamos micronutrientes. Consumir las cantidades adecuadas de los nutrientes esenciales no excluye que los alimentos puedan tener efectos negativos para nuestra salud. La ingesta excesiva de algunos nutrientes, como por ejemplo carbohidratos y grasas en sus formas de azúcares simples, jarabes de maíz, grasas saturadas, grasas trans y de otros nutrientes no esenciales como el alcohol, pueden tener efectos adversos para nuestra salud a largo plazo e incrementar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, crónico-metabólicas y cáncer. En este episodio explicaremos las bases en las que se sustenta el consumo recomendado de los diferentes nutrientes, abordaremos cómo es que establecen las recomendaciones de los nutrientes y los efectos que tiene tanto el consumo excesivo como el consumo deficiente de los nutrientes. Bienvenido a la Clínica del Atleta, un podcast en donde hablaremos sobre la ciencia de la nutrición deportiva, una rama especializada de la nutrición aplicada a personas que practican deporte en diferentes intensidades y que apoya directamente a la medicina del deporte, cubriendo todas las etapas del atleta, incluyendo el entrenamiento, la competición, la recuperación y el descanso, las lesiones deportivas y muchas cosas más. Bienvenido a un episodio más de la Clínica del Atleta. Yo soy Guillermo Quirós, nutriólogo y entrenador personal en Multimás, Medicina y Nutrición Deportiva. Entonces vamos a comenzar nuestro episodio de hoy con un poco de historia. En el año 400 a.C., Hipócrates, quien es considerado el padre de la medicina, ya practicaba un estilo de medicina dietética, área que se ha desarrollado exponencialmente en los últimos 250 años. Desde tiempos antiguos, las personas ya tenían cierta conciencia de que ciertos componentes de los alimentos podían prevenir enfermedades o ser utilizados para tratar algunas de ellas. Durante los últimos 2 siglos, se ha reconocido que algunos nutrientes son esenciales y vitales para la vida humana. Un ejemplo de esto fue una enfermedad que se presentó en forma epidémica entre los marineros, piratas y diferentes navegantes de largos viajes, y era llamada el terrible mal, o también conocida como la peste de los mares. Esta enfermedad acababa con más vidas que las batallas navales. Incluso se estima que en la era de los grandes naufragios desde Colón hasta la llegada del vapor en el siglo XIX, más de 2 millones de marineros fallecieron de esta enfermedad. Su causa era desconocida y no tenían ningún remedio efectivo, por lo que las medidas que se llegaban a tomar para combatirlo eran muy extrañas. Se hacían purgas de agua de mar, vinagres, ácidos sulfúricos, etc. De hecho, se llegó a pensar que la holgazanería era la causa de esta enfermedad, por lo que un remedio era trabajar más. Por otro lado, esta enfermedad se debía a que los marineros no podían llevar a sus viajes frutas y verduras y tenían una alimentación basada en carne salada de ternera y de cerdo, pescado salado, cerveza y ron, harina, galletas secas, quesos viejos, avena y el famoso pan bizcochado, que es simplemente un pan tostado. La solución a este problema vendría años después hasta que los médicos navales británicos James Lind, Sir Gilbert Blaine y el capitán navío James Cook descubrieron que el consumo de frutos cítricos podía prevenir esta enfermedad. Esta enfermedad ahora se conoce como escorbuto y es una afección que se da debido a la deficiencia de ácido ascórbico o vitamina C.
Los marineros de esta época carecían de vitaminas y minerales en su alimentación, llevaban una hidratación a base de agua salada y alcohol, por lo que tras meses de estar llevando estas carentes conductas, la tripulación solía presentar gran debilidad y diversas enfermedades. Entonces, al pasar alrededor de 6 semanas llevando una dieta carente de vitamina C, comenzaban a presentar síntomas de debilidad que se prolongaban aproximadamente por un mes como síntoma exclusivo, que era en este momento cuando los ponían a trabajar más y más para que se les quitara la flojera. Después comienzan a aparecer petequias, que son básicamente pequeñas manchas rojas que aparecen en la piel. La piel también se seca y se acartona y las encías se comienzan a inflamar hasta el grado de sangrar, lo que ahora se conoce como gingivitis. También se provoca un cambio en la flora bucal, lo que origina que se produzca una importante halitosis, es decir, un aliento a muerto. También aparecen edemas, dolor e hinchazón de las articulaciones, hemorragias subperiósticas, que son hemorragias que se presentan debajo de la capa más externa de los huesos del cráneo. Ya cuando los marineros llevaban 4 o 5 meses con carencias de vitamina C, comenzaban los signos y síntomas terminales como disnea o dificultad para respirar, hipotermia, epistaxis o hemorragia nasal, hemorragias internas y por consecuente la muerte. A partir de esto se comenzaron a hacer estudios tanto en prisioneros en la tragedia de los campos de exterminio nazis como en ratas, donde se reveló la importancia de ciertas vitaminas y minerales para el mantenimiento de la salud. A esto los clasificaron como esenciales o indispensables. Y ahora, después de esta pequeña introducción histórica, vamos a definir algunos conceptos, ya que es importante saber a qué nos referimos cuando leemos o escuchamos hablar sobre ingesta dietética recomendada, ingesta dietética de referencia, etc. Esto con el fin de poder entrar en contexto con el tema. Entonces vamos a partir definiendo lo que es la ingesta dietética de referencia o DRI. La DRI es una serie de recomendaciones que han sido pensadas para planear y evaluar la alimentación de las personas saludables. Pero ojo, estas no están diseñadas para evaluar o detectar deficiencias nutricionales en las personas. Esto solo se puede hacer a través de análisis bioquímicos o estudios laboratoriales. Y de aquí surgen 4 estándares, como es el requerimiento medio estimado o EAR. El EAR representa la cantidad de un nutriente que se considera suficiente para satisfacer las necesidades y requerimientos de un porcentaje de la población en una edad y género determinado. También está el rango aceptable de distribución de macronutrientes o AMDR. Este es el rango de ingesta de fuentes de energía específica como carbohidratos, grasas o proteínas, es decir, de macronutrientes. Esta se asocia con la disminución del riesgo de enfermedades crónicas y proporcionan nutrientes esenciales. La ingesta dietética recomendada o RDA, o también la puedes llegar a escuchar como ingesta diaria recomendada o IDR. Este es el nivel de ingesta dietética diaria que es suficiente para cubrir las necesidades de nutrientes del 97 al 98% de la población sana. Esta RDA o IDR se basa en el requerimiento medio estimado. También encontramos la ingesta adecuada o IA, que se refiere a la cantidad diaria recomendada de un nutriente cuando no existe evidencia científica suficiente para establecer el EAR. Y por último, el nivel de ingesta máxima tolerable. Este representa la ingesta promedio diaria más elevada de un nutriente que es probable que no posea riesgos para la salud a largo plazo para casi todos los individuos de la población en general. Entonces, ahora ya que definimos estos conceptos, vamos a ver los valores diarios de referencia que se tienen estipulados por la FDA para una dieta de 2000 calorías. La FDA nos marca que de grasas totales debemos consumir entre 20 y 30% de las calorías diarias, en las cuales se incluye la grasa saturada, que debe de ser del 10% de estas calorías. Por parte del colesterol nos da la recomendación de consumir menos de 300 miligramos al día, y por parte de los carbohidratos totales nos dice que debemos consumir entre el 50 y el 60% de nuestras calorías, contando que menos del 10% de las calorías deben provenir de azúcares. En cuanto a las proteínas, nos dice que entre el 10 y el 20% de las calorías diarias es lo que nos recomienda consumir.
Y de fibra dietética nos marca que de 25 a 30 gramos al día, y también nos da una recomendación para el sodio y el potasio. Para el sodio nos dice que debemos de consumir menos de 2.400 miligramos o menos de 2.4 gramos al día, y de potasio menos de 3.500 miligramos al día o 3.5 gramos diarios. Entonces, una vez que hablamos un poco de la historia de los nutrientes y definimos los conceptos de las ingestas recomendadas, ahora sí vamos a pasar a nuestro tema y veremos los efectos sobre la salud que tiene el consumo excesivo de nutrientes. Comenzaremos a hablar sobre los carbohidratos, donde incluiremos la ingesta de fibra, azúcares, bebidas con azúcares añadidos y fructosa. Normalmente la ingesta de carbohidratos varía según las diferentes partes del mundo. Ya hemos mencionado que aquí en México el consumo de carbohidratos puede llegar a ser hasta del 80% de la ingesta energética diaria. Bastante alto, la verdad. Pero, de igual forma, en muchas zonas de África, la alimentación base consta del 80% de carbohidratos. En la mayor parte de Europa, con frecuencia el consumo de carbohidratos es del 40 al 50%. Y en los países del Caribe la ingesta de este nutriente llega a estar en un 65%, acercándose un poco más a las recomendaciones diarias que acabamos de mencionar hace un momento. Para una persona sedentaria, el consumo de carbohidratos puede estar rondando entre el 40 y el 50% del total de sus calorías, mientras que por el lado de los atletas puede llegar a sobrepasar el 65% de esta ingesta total de calorías. En este caso ya es algo más específico por las cuestiones del rendimiento deportivo, tanto en el entrenamiento como en la competencia, por lo que normalmente para calcular estos requerimientos de carbohidratos usamos gramos por kilo de peso corporal en lugar de simplemente porcentajes como lo acabamos de mencionar. Por otro lado, en la dieta occidental, alrededor del 50% de la ingesta de carbohidratos es en forma de azúcares, especialmente de sacarosa y jarabe de maíz de alta fructosa. Los estudios que se han realizado en animales sugieren que los azúcares simples, en especial la fructosa en gran cantidad, pueden tener efectos adversos sobre la acción de la insulina. La ingesta excesiva de carbohidratos puede tener varios efectos negativos en la salud. A pesar de que los carbohidratos son una de las principales fuentes de energía para nuestro organismo, cuando se consumen en exceso pueden aumentar el riesgo de varias enfermedades crónicas. Uno de los principales problemas asociados con la ingesta excesiva de carbohidratos es el aumento de peso, la obesidad, enfermedades cardiovasculares, síndrome metabólico y diabetes. Los carbohidratos se convierten en glucosa en el cuerpo y se utilizan como combustible para las células, para formar energía. Un estudio de 2019 publicado en la revista JAMA International Medicine analizó la relación entre la ingesta de carbohidratos y la salud cardiovascular. El estudio se basó en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Estados Unidos, que incluyó a más de 15.400 adultos con una edad promedio de 47 años. En resumen, el estudio de JAMA Internal Medicine sugiere que la elección de la calidad de los carbohidratos consumidos es importante para la salud cardiovascular, la mortalidad y el envejecimiento. La ingesta elevada de carbohidratos refinados y procesados se asocia con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y muerte prematura, mientras que la ingesta alta de carbohidratos complejos se relaciona con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares y mortalidad. Además, una dieta alta en carbohidratos se relaciona con un mayor riesgo de envejecimiento prematuro. Por otro lado, hace un momento mencionamos que la ingesta de fibra recomendada es de 25 a 30 gramos al día. Sin embargo, no siempre se consume esta cantidad. Muchas veces la ingesta de fibra está por debajo de los 20 gramos al día, lo que puede referirse a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. La fibra es un tipo de carbohidrato que no se descompone en el cuerpo, sino que pasa a través del sistema digestivo. La fibra soluble se disuelve en agua y se encuentra en alimentos como la avena, las frutas y las verduras, mientras que la fibra insoluble no se disuelve en agua y se encuentra en alimentos como el pan integral y las nueces.
Un metaanálisis reciente publicado en la revista científica Circulation en 2021 incluyó 22 estudios y evaluó la relación entre la ingesta total de fibra dietética, los subtipos de fibra y la fuente alimentaria de la fibra, así como los eventos primarios de enfermedad cardiovascular coronaria o ESC. Encontró que una mayor ingesta de fibra dietética total, así como de fibra soluble, fibra insoluble y fibras de granos enteros, se asoció con un menor riesgo de ESC. Los autores del estudio sugieren que la ingesta de fibra dietética puede tener efectos beneficiosos sobre la salud cardiovascular al reducir el colesterol LDL o colesterol malo, mejorar la salud intestinal, reducir la inflamación y mejorar la sensibilidad a la insulina. Es importante destacar que la ingesta adecuada de fibra dietética se asocia con otros beneficios para la salud, como puede ser la prevención del estreñimiento, la reducción del riesgo de cáncer de colon, la regulación del azúcar en sangre y la promoción de una microbiota intestinal saludable. Ahora, por el lado de la ingesta de azúcares, hay datos que sugieren que en el siglo pasado el incremento del consumo de azúcares aumentó de forma exponencial a 50 kilos por persona, lo cual según la estadística era 25 veces más que 100 años atrás. Se menciona que este cambio se debe al incremento en el consumo de bebidas azucaradas, consumo de dulces y caramelos y alimentos horneados. Los estudios epidemiológicos desde hace tiempo apuntan a que los carbohidratos, especialmente el azúcar, es el principal culpable de la obesidad y sus enfermedades relacionadas. Sin embargo, sabemos que la obesidad no solamente es el consumo excesivo de azúcares o de calorías, sino que es un problema multifactorial que va más allá del consumo elevado de azúcares. Por otro lado, también se ha visto que la ingesta elevada de azúcares va acompañada de las grasas saturadas y de energía o calorías. Normalmente las dietas bajas en fibra y altas en azúcares simples se asocian al incremento del riesgo de diabetes tipo 2. En general, la diabetes tipo 2 comienza con resistencia a la insulina. Esta es una afección en la que tus células no responden normalmente a la insulina y como resultado, tu cuerpo necesita más insulina para ayudar a que la glucosa ingrese a las células. Al principio tu cuerpo produce más insulina para tratar de que las células respondan, pero con el tiempo, ¿qué crees? Tu cuerpo no puede producir suficiente insulina y los niveles de glucosa en sangre aumentan. Otro efecto adverso que tienen los carbohidratos es la aparición de caries dentales, que prácticamente es un deterioro de los dientes causado por bacterias. Los carbohidratos producen un sustrato para la fermentación de las bacterias, las cuales se van a disolver en el esmalte dental y en la dentina. Un estudio realizado por Rugg Gunn en 2013, ya un poco viejo en el ámbito científico, pero que hasta el momento sigue siendo relevante en este tema, de acuerdo a lo que pude investigar, y se evidenció que los azúcares dietéticos son la causa principal de las caries dentales y que sin azúcar este problema podría llegar a ser cuantitativamente insignificante. Y esto lo podemos ver porque los dentistas siguen recomendando a la población el disminuir el consumo de golosinas, caramelos, etc., ya que los azúcares son más perjudiciales si se consumen en formas que se retengan en la boca durante mucho tiempo, como es el caso de los dulces, golosinas o caramelos. Ahora, por el lado de las bebidas con azúcares añadidos, hablaremos sobre el consumo de refrescos. Tema delicado, ¿verdad? Pero bueno, de acuerdo con los datos de la Universidad de Yale y Statista, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo, con un promedio de 163 litros por persona al año, lo que significa un 40% más que Estados Unidos, el cual ocupa el segundo lugar con 118 litros por persona. Se dice que en México una familia promedio gasta el 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos o bebidas con azúcares añadidos, 24% a otros alimentos y bebidas y 66% a vivienda, educación, vestimenta, entre otros. Según el Poder del Consumidor, Florence L. Theodore del Instituto Nacional de Salud Pública menciona que el consumo de estas bebidas mata al año a 24,000 mexicanos por la ingesta calórica excesiva. Un mundo de gente. La revista global, que es emitida por la UNAM, la Universidad Autónoma de México, menciona que el problema con el consumo excesivo de refrescos o bebidas endulzantes radica en que estos se asocian con padecimientos como obesidad,
diabetes tipo 2, derrames cerebrales, gota, asma, cánceres, artritis reumatoides, enfermedades arteriales coronarias y óseas, problemas dentales y de conducta, trastornos psicológicos, envejecimiento prematuro y adicciones. Por otro lado, el autor Jaime Tomás Page Pliego menciona que el anclaje del refresco en la dieta del mexicano a lo largo de su vida es desde la cuna hasta la tumba, ya que persiste en la sociedad la dificultad y el rechazo a renunciar a estas bebidas, incluso entre personas que padecen diabetes, por lo cual el autor llama a estos hechos homicidio dulce suicidio, ya que, como mencionamos hace un momento, este mal hábito mata 24,000 consumidores al año. También existen estudios experimentales que han demostrado que los niños que consumen regularmente este tipo de bebidas muestran mayor ganancia de peso comparado con los niños que no las consumen. Se concluye que esto puede estar relacionado con la pérdida de la sensación de saciedad promovida por estas bebidas. Una serie de estudios llamada North Health Study mostraron un aumento significativo en el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas que consumen 2 o más bebidas con azúcares añadidos al día, en comparación con los que tomaban una vez al mes. Estos estudios encontraron que el consumo de estas bebidas puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares en personas con estilos de vida sedentaria, siempre que la ingesta contribuya a un equilibrio energético positivo, es decir, que la ingesta energética diaria sobrepase el gasto energético diario. Ahora, por último, en la parte de los carbohidratos tenemos al consumo excesivo de fructosa. A manera de recordatorio breve, la fructosa es un azúcar que se encuentra de forma natural en las frutas, algunas verduras, la miel y también lo podemos encontrar en alimentos procesados en los que se les ha añadido fructosa, como el jarabe de maíz de alta fructosa. Los resultados de estudios en humanos sugieren que el consumo excesivo de fructosa en forma de azúcares libres produce resultados metabólicos desfavorables, tales como un aumento del contenido de grasa visceral, una menor sensibilidad a la insulina, dislipidemias y cambios en la adiposidad. La fructosa tiene la misma estructura química que la glucosa, pero su metabolismo es totalmente diferente, ya que el hígado capta la fructosa casi por completo, y aquí es donde la fructosa experimenta un metabolismo intermedio de 3 pasos conocido como fructólisis, que genera triosas fosfato que van a unir a la vía de la glucólisis. Los productos sintetizados a su vez pueden ser secretados en la circulación o proporcionar glucógeno hepático y grupos de triglicéridos. Como resultado notable de este metabolismo hepatocéntrico, la fructosa induce muy poca secreción de insulina. La fructosa podía aumentar el riesgo metabólico al promover el depósito de grasa visceral e intrahepática, la hipertrigliceridemia y la hipertensión. En palabras más sencillas, la fructosa en el hígado se va a convertir en glucosa, que después se va a convertir en glucógeno, que si recuerdas, el glucógeno es la forma en la que nuestro cuerpo almacena la glucosa tanto en el hígado como en el músculo para la reserva de energía. También la fructosa se usará para formar lactato y grasa. El consumo excesivo de fructosa añadida provoca cambios metabólicos que resultan en inflamación crónica de bajo grado, resistencia a la insulina y adiposidad. En dietas que contienen glucosa y fructosa, estos monosacáridos se absorben y se metabolizan diferente. La fructosa en particular, como ya mencionamos, no solo se metaboliza de forma diferente que la glucosa, sino que además no requiere de la insulina y su metabolismo también puede producir inflamación. Debido a la inflamación inducida por la fructosa, también se produce un aumento del cortisol intracelular de los adipocitos subcutáneos, haciéndolos resistentes a la insulina y provocando que menos ácidos grasos entren en el adipocito, mientras más ácidos grasos son expulsados para el almacenamiento en depósitos viscerales y en el hígado. El consumo de cantidades elevadas de fructosa no solo causa obesidad visceral, sino que también induce cambios inflamatorios en el tejido adiposo visceral, incluida la infiltración de macrófagos, la producción de adipocinas inflamatorias y la disminución de los niveles de adiponectinas, lo que va a producir mayor inflamación. Las recomendaciones realizadas por la OMS,
la de mayor evidencia, aconseja reducir la ingesta de azúcares refinados, naturales o añadidos, a menos del 10% de la ingesta calórica total en niños y adultos. Esto con el fin de poder controlar los problemas de salud pública generados principalmente por el consumo excesivo de fructosa añadida en los alimentos. Ahora pasemos a hablar sobre las grasas, donde incluiremos las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas constituyen la reserva energética más importante de nuestro organismo, ya que nos proporcionan 9 calorías por cada gramo que consumimos. Transportan vitaminas liposolubles como la A, D, E y K, desarrollan funciones fisiológicas, inmunológicas y estructurales, y claro, se encuentran en una gran variedad de alimentos y preparaciones. Sin embargo, en los últimos 30 años se ha incrementado el número de personas que poseen un peso superior al saludable y la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles se ha visto modificada. Una de las comorbilidades más importantes de la obesidad son las dislipidemias, que son básicamente una alteración en los niveles normales de lípidos en sangre, lo que va a contribuir a un aumento de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Ahora, las grasas saturadas son un tipo de grasa alimentaria. Es una de las grasas dañinas junto con las grasas trans. Estas grasas son frecuentemente sólidas a temperatura ambiente. Alimentos como la mantequilla, el aceite de palma y de coco, el queso viejo y la carne roja tienen grandes cantidades de grasas saturadas. Por otro lado, un exceso en el consumo de grasas saturadas puede causar una acumulación de colesterol en las arterias y elevar el colesterol LDL, que como ya mencionamos es mayormente conocido como el colesterol malo, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Por otro lado, el colesterol es esencial para la producción de hormonas, la digestión y otros procesos metabólicos muy importantes en nuestro organismo. Prácticamente sin colesterol no podríamos vivir. Más de la mitad del colesterol con el que contamos es sintetizado por nuestro propio organismo. Tanto el hígado como los intestinos producen del 10 al 15% de la cantidad de colesterol total al día y solo cerca del 20% se obtiene de los alimentos que ingerimos. Este colesterol es sintetizado por una enzima llamada acetilcoenzima A o acetil-CoA, el cual es el producto final del metabolismo de las grasas y los carbohidratos. No entraré mucho en detalle en este punto, pero básicamente, como te acabo de mencionar, el colesterol se sintetiza a partir de la enzima acetil-CoA, que es un producto final del metabolismo de grasas y carbohidratos en nuestro cuerpo. Y su síntesis está regulada por diferentes factores, incluyendo la cantidad de colesterol en la sangre y las hormonas que controlan su producción. Una vez sintetizado, el colesterol se transporta en el torrente sanguíneo en lipoproteínas. Estas lipoproteínas transportan el colesterol y otras grasas a diferentes partes del cuerpo, como las células que lo necesitan o el hígado para su eliminación. Existen diferentes tipos de lipoproteínas, cada una pues cumple con una función específica. La lipoproteína de alta densidad HDL o colesterol bueno ayuda a transportar el exceso de colesterol desde los tejidos hacia el hígado para que sea eliminado. Mientras que la lipoproteína de baja densidad LDL o colesterol malo puede acumularse en las paredes de las arterias y contribuir a la formación de placa, lo que aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, comúnmente los adultos sanos sintetizan alrededor de 0.8 a 1.5 gramos de colesterol al día y su contenido corporal total es de 35 gramos. En Estados Unidos y otros países de Occidente, las ingestas dietéticas de colesterol son de 200 a 300 miligramos y en México, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT del 2018, la ingesta diaria promedio de colesterol es de aproximadamente de 224 miligramos por día, por lo que nuestro organismo compensa su sobreingesta reduciendo la cantidad que se sintetiza a través del hígado y otros tejidos. El colesterol se encuentra principalmente en los alimentos de origen animal como las carnes rojas, el huevo, las vísceras como el hígado y corazón, los mariscos y productos lácteos y sus derivados como la leche, la mantequilla, el queso y la nata, así como también en alimentos procesados que contengan ingredientes de origen animal.
Por otro lado, los alimentos de origen vegetal como las frutas, verduras, frijoles, etc., no contienen colesterol. No. Ahora, por otro lado tenemos a las grasas trans. Estas grasas trans son un tipo de grasa que se produce a través de un proceso llamado hidrogenación, que transforma los aceites líquidos en grasas sólidas o semisólidas a temperatura ambiente. Las grasas trans se encuentran comúnmente en alimentos procesados y en alimentos fritos, y también pueden formarse de manera natural en el estómago de algunos animales, como por ejemplo en las vacas. Al contrario que las demás grasas dietéticas, las grasas trans no son esenciales ni deseables, por supuesto. Existe evidencia que nos indica que el consumo de ácidos grasos trans eleva los niveles de colesterol LDL en sangre, que si recuerdas, este colesterol es mayormente conocido como el colesterol malo, y disminuyendo los niveles de HDL o colesterol bueno, lo cual incrementaría el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Además, las grasas trans también pueden tener efectos negativos en otros aspectos de la salud, como aumentar el riesgo de diabetes tipo 2, inflamación crónica y enfermedades hepáticas o del hígado. Un comité independiente de expertos en nutrición que asesora al gobierno del Reino Unido en cuestiones obviamente relacionadas con la alimentación, la nutrición y la salud pública, llamado Scientific Advisory Committee on Nutrition, en 2007 recomendó que el consumo de grasas trans no debe superar el 2% de la ingesta total en la dieta. El comité basó su recomendación en la evidencia de que el consumo elevado de grasas trans puede aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas. Sin embargo, en 2019 el comité actualizó sus recomendaciones y estableció una ingesta de referencia de ácidos grasos trans industriales en la dieta de no más de 0.5% de la ingesta energética total. Además, recomendó que se deben tomar medidas para reducir la ingesta de ácidos grasos trans industriales en la población en general. La OMS también recomienda limitar la ingesta de grasas trans a menos del 1% del total de calorías diarias, lo que significa menos de 2.2 gramos de grasas trans por día en una dieta de 2.000 calorías. De hecho, aquí en México, el 24 de marzo de este año 2023, se publicó un decreto en el cual se prohíben las grasas trans. Este decreto se puede consultar en el Diario Oficial de la Federación, donde se adiciona un artículo 216 bis a la Ley General de Salud. El artículo dice lo siguiente: los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener su presentación para venta al público aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial. Los alimentos, bebidas no alcohólicas, aceites y grasas no podrán exceder 2 partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada 100 partes del total de ácidos grasos. Y este es un buen movimiento al cual, según mi investigación, ya son 60 países, además de México, que se han sumado para este movimiento de prohibir las grasas trans en los alimentos. Aunque la presencia de grasas trans es esencial en algunos alimentos procesados, para reducir los costos de producción, así como para aumentar el tiempo de conservación de los alimentos y las características de frescura y textura, por lo que es y será todo un reto poder eliminar el uso de este tipo de grasas. Pero paso a pasito, un día a la vez, y pues ahí va arrancando la cosa, ¿no? Ahora bueno, pasemos a hablar sobre las proteínas. A manera de recordatorio breve, las proteínas son moléculas formadas por una cadena de aminoácidos que tienen varias funciones en el organismo, como la reparación y mantenimiento de los tejidos, la regulación del sistema inmunológico, la producción de enzimas y hormonas y el transporte de nutrientes y oxígeno en la sangre. En países en desarrollo, el déficit proteico es muy común y puede provocar un tipo de desnutrición severa llamada kwashiorkor. Esta es una desnutrición calórico-proteica, es decir, se da cuando el cuerpo no recibe las proteínas y calorías suficientes para sobrellevar el día. El kwashiorkor se caracteriza por hinchazón, especialmente en el abdomen, pérdida de masa muscular, retraso en el crecimiento, pérdida de cabello, piel seca y descamación, entre otros. Si el kwashiorkor no es tratado, puede llevar a complicaciones graves como infecciones, fallo de múltiples órganos y, por consecuente, la muerte.
En países desarrollados esta desnutrición no es muy común, sin embargo suele presentarse en poblaciones de la tercera edad que está en asilos. Esto debido a que en muchas instituciones no reciben ni la proteína ni las calorías necesarias. De igual forma, cuando el kwashiorkor se presenta en los niños, con mucha frecuencia suele ser un síntoma de maltrato infantil y descuido grave. Ahora, por otro lado, muchos estudios señalan que el consumo excesivo de proteínas produce un incremento en la excreción neta de ácidos, lo cual a su vez aumenta la excreción urinaria de calcio. Los efectos de la dieta sobre la excreción urinaria de ácidos y de calcio no solo dependen de la cantidad de proteínas, sino que también puede ser modificado por otros factores de la alimentación, tales como el potasio y los equivalentes alcalinos de bicarbonato contenidos en las frutas y hortalizas. La deficiencia de estas bases de potasio en la dieta aumenta la carga ácida sistémica producida por las proteínas. En consecuencia, el resultado de una ingesta elevada en proteínas o bien deficiente en frutas y hortalizas es la generación de acidosis metabólica crónica, la cual, aun siendo de bajo grado, tiene efectos deleteros sobre el organismo, incluyendo el retardo del crecimiento en niños, disminución de la masa ósea y muscular en adultos y la formación de cálculos renales o piedras en los riñones. Esta acidificación del cuerpo causada por el exceso de proteínas está sumamente ligada a la alta saturación del sistema con ácido úrico. Este compuesto provoca el debilitamiento de la condición y el funcionamiento de los riñones y el hígado, que son responsables de los mecanismos de desintoxicación del cuerpo. Por lo que una ingesta elevada de proteínas puede dar lugar a un alto nivel de metabolitos proteicos en la sangre, como es el ácido úrico, provocando su acumulación en, por ejemplo, los tejidos blandos o las articulaciones. Y esto aumenta el riesgo de desarrollar gota, una patología mejor conocida como la enfermedad de los reyes, que es básicamente una enfermedad en la cual se inflaman las articulaciones mayores y provocan dolores muy fuertes. Normalmente un episodio de gota puede ocurrir de manera repentina y con frecuencia puede hacer que te despiertes en el medio de la noche con la sensación de que el dedo gordo del pie está en llamas, es decir, la articulación afectada está caliente, hinchada y es tan sensible que hasta el peso de la sábana puede parecer intolerable. Por último, hablaremos sobre el sodio y los fitonutrientes, así que comenzaremos hablando del sodio. Si recuerdas, en el episodio donde hablamos de los principios básicos de hidratación, mencionamos que el sodio es el electrolito principal que perdemos al sudar y necesitamos reponer como parte de nuestra hidratación. Si no has visto o escuchado ese episodio, te invito a que le des una visitadita. Es el episodio número 3 y hablamos sobre la composición del agua, cuánta agua debes de tomar al día, cuánta agua tomar durante el ejercicio y si está haciendo calor, qué pasa si estamos deshidratados, entre muchas otras cosas. Así que nuevamente te extiendo la invitación a que veas o escuches nuestro episodio número 3. Pero bueno, regresando al sodio, el sodio también se encuentra presente en muchos alimentos y es añadido para mejorar su sabor y también actúa como un potente conservador. Lo podemos encontrar en alimentos procesados como comidas enlatadas, sopas enlatadas, carnes procesadas, salchichas, jamones, entre otros. También se encuentran en snacks como las papas fritas, palomitas de maíz, pretzels y cualquier otro de tu preferencia. Salsas y aderezos como la salsa de soya, salsa inglesa, catsup, mayonesa, etc. También lo podemos encontrar en quesos procesados, quesos azules, queso feta, quesos viejos, entre otros. También, como ya mencionamos, se encuentra en todos los embutidos como la salchicha, chorizo, jamones, pepperoni, etc. Y en comida rápida también, por supuesto, como las hamburguesas y las pizzas. Y obviamente en bebidas deportivas, refrescos y algunas aguas con sabor. Una ingesta deficiente de sodio provoca una condición llamada hipovolemia, la cual puede causar una disminución de la presión sanguínea, presentando síntomas como fatiga y letargia, que es básicamente un estado de adormecimiento. Algo así como el mal del puerco, bueno, eso, letargia. También una hiponatremia, que es un nivel de sodio bajo en sangre, se puede derivar por beber agua en exceso. Y esto lo podemos observar en personas que participan en competencias de larga duración, como por ejemplo los maratones. Los síntomas de la hiponatremia pueden variar dependiendo de la gravedad,
pero normalmente se presentan como náuseas y vómitos, dolores de cabeza, espasmos musculares o calambres, cansancio, convulsiones y pérdida de apetito. Sin embargo, las hiponatremias severas pueden conducir al coma e incluso a la muerte. Por otro lado está el consumo excesivo de sodio, lo que provoca una hipernatremia, que es precisamente todo lo contrario a una hiponatremia. En esta condición, los niveles de sodio en sangre están tan elevados que se presentan síntomas como sed extrema, micción reducida, piel seca y enrojecida, fiebre, debilidad muscular, convulsiones, coma y, en casos graves, la muerte. También se relaciona el consumo excesivo de sodio con el desarrollo de la presión sanguínea alta o hipertensión arterial. Los valores normales de presión sanguínea son de 120 sobre 80 milímetros de mercurio, y cuando estos valores superan los 140 sobre 90 milímetros de mercurio, ya estaríamos hablando de una hipertensión arterial, la cual incrementa el riesgo de arteriosclerosis, infarto al miocardio o al corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal y muerte temprana. Organismos como la OMS, la FDA, la American Heart Association, entre otros, recomiendan que el consumo de sodio no debe de ser mayor de 2.300 miligramos o 2.3 gramos al día. Ahora pasamos a nuestro último punto, que son los fitonutrientes. Estos fitonutrientes son ciertos compuestos de las plantas que se piensa mejoran la salud del ser humano, pero no son nutrientes. Estos se diferencian de las vitaminas, ya que sin ellos la persona no desarrollará ningún tipo de deficiencia nutricional. Los fitonutrientes como los carotenoides o los polifenoles pueden proteger nuestra salud sirviendo como antioxidantes, mejorando la respuesta inmune y la comunicación intracelular, modificar el metabolismo estrogénico, entre otros. Los carotenoides son pigmentos naturales presentes en plantas, algas y algunas bacterias. Se pueden encontrar en alimentos como zanahorias, tomates, espinacas, brócoli, camote, naranjas, mangos, entre muchos otros. Los polifenoles, por su lado, son un grupo de compuestos químicos presentes en plantas que tienen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Se pueden encontrar en frutas como manzanas, uvas, arándanos, fresas y frambuesas, verduras como espinacas, brócoli y cebolla, también en el té verde, café, chocolate negro, vino tinto, entre otros. Una revisión sistemática y metaanálisis de estudios observacionales publicado en la revista British Medical Journal en 2020 examinaron la asociación entre el consumo de frutas, verduras y nueces y el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, cáncer y mortalidad por todas las causas. Los resultados del estudio mostraron que un mayor consumo de frutas, verduras y nueces se asoció con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, cáncer y mortalidad por todas las causas. Además, se encontró que el consumo de cada porción adicional diaria de estos alimentos se asoció con una reducción del 3%, 4% y 5% en el riesgo de enfermedades cardiovasculares, enfermedades coronarias y mortalidad por todas las causas, respectivamente. Además, los autores sugirieron que estos alimentos deben ser promovidos como parte de una dieta saludable y equilibrada. Otro estudio publicado en la revista Nutrients en 2021 examinó la relación entre el consumo de polifenoles y el riesgo de diabetes tipo 2 en adultos de mediana edad y adultos mayores. El estudio utilizó datos de una cohorte de 2.731 adultos de mediana edad y adultos mayores en España, a quienes se les realizó un seguimiento durante un promedio de 10 años. Los investigadores encontraron que un mayor consumo de polifenoles se asoció con un menor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Además, se encontró que el consumo de ciertos tipos de polifenoles como los flavonoides y los ácidos fenólicos tenían un efecto protector aún mayor. Los resultados del estudio sugieren que el aumento del consumo de alimentos ricos en polifenoles, como frutas y verduras, pueden ser una estrategia efectiva para prevenir la diabetes tipo 2 en adultos de mediana edad y adultos mayores.
Sin embargo, también se menciona que se necesitan más investigaciones para confirmar estos hallazgos y determinar la cantidad óptima de polifenoles necesaria para obtener los beneficios para la salud. Como te podrás dar cuenta, como todo en la vida, no siempre más es mejor, y esto aplica también en nutrición. Recuerda que el consumo de las cantidades adecuadas de nutrientes esenciales no garantiza la ausencia de efectos potencialmente dañinos para la salud relacionados con la dieta. Por otro lado, el consumo excesivo de algunos nutrientes como pueden ser grasas, carbohidratos, proteínas, etcétera, o de ciertos subgrupos de alimentos como azúcares simples, grasas saturadas, grasas trans, pueden tener efectos perjudiciales sobre tu salud, en especial a largo plazo, incrementando el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas crónicas, cardiovasculares y cáncer. Y bueno, con esto terminamos este episodio. Muchas gracias por quedarte hasta el final, por tu tiempo y atención. Si quieres apoyar este podcast, por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube. Esa es una excelente manera de apoyarnos sin ningún costo. Adicionalmente, por favor, suscríbete al podcast en Spotify y Apple Podcast, y tanto en Spotify como en Apple puedes dejarnos una calificación de hasta 5 estrellas. Si tienes preguntas para mí, comentarios acerca del podcast o temas sugeridos, por favor escríbelos en la sección de comentarios en YouTube. Y también en nuestro canal de YouTube, aparte de los episodios completos, subimos clips de los puntos más importantes de cada episodio por si solo te interesa ver una parte en específico o no tienes tiempo para ver todo el episodio. También, si aún no nos sigues en redes sociales, puedes encontrarnos como @multimas.mx en Instagram, Facebook y Twitter, y como La Clínica del Atleta en TikTok. En esas plataformas subimos información referente a temas de nutrición deportiva, clínica y entrenamiento. Alguna de esa información se cruza con el contenido de este podcast, pero mucha otra información es diferente. De igual forma, si quieres saber más sobre los servicios que ofrecemos en Multimas Medicina y Nutrición Deportiva, te invito a que visites nuestra página web www.multimas.mx. Una vez más, quiero agradecerte por tu tiempo y atención, y sobre todo por tu interés en la información basada en ciencia y en temas relacionados con la nutrición, tanto deportiva como clínica, el entrenamiento y la salud en general. Y recuerda, si tienes un cuerpo, eres un atleta. Hasta la próxima.